Alguien me preguntó esta semana y me dijo, pastor, ¿cómo está su conciencia? ¿Va? Que es una buena pregunta. ¿Cómo está mi conciencia? Empecé a pensar en mí mismo, me di cuenta que mi conciencia estaba más o menos. Y yo le pregunté, ¿y el suyo? Ni hablar, me dijo. La conciencia. Este es un tema muy interesante que vamos a conversar con ustedes. Vamos a irnos a la Biblia, a Romanos el capítulo 2, versículos 14 al 16. Leeremos estos tres textos porque esto es parte de nuestra ponencia, de nuestra explicación el día de hoy. Romanos 2, versículos 14 al 16. Bueno, vivimos en un sistema muy complicado, un sistema donde la gente ya no sabe qué pensar, ni qué hacer, ni cómo hacer las cosas. La mente y el pensamiento o los pensamientos de los hombres está totalmente trastocada por algo que el hombre mismo no entiende. Pero nosotros sí entendemos, porque por la palabra de Dios sabemos que hay una ley escrita y otro que apela a la conciencia. Esa ley escrita es la palabra misma y la ley de la conciencia, la misma voz que Dios le habló a Adán y Eva inicialmente en el huerto de Edén. Ahora nosotros sabemos que por la palabra hay un termómetro en la cual de acuerdo a ella viviremos. Ese termómetro puede ser de valores o antivalores y usted elige eso. Recuerda que la vez pasada hablábamos de tres cosas importantes del hombre. En primer lugar hemos dicho que el hombre tiene autoconciencia. Una de las características que tiene el hombre es su autoconciencia. ¿Qué significa? Significa que el hombre es consciente de que vive, que el hombre es real, el hombre existe, pero que el hombre al ser consciente de que vive y que es real, sabe y es consciente que va a morir. Esa es la primera cosa. Nadie puede negar esa realidad, ¿verdad? Ahora, si la filosofía viene y dice, yo sé que vivo y no existo, es el problema de aquel que lo dice. Pero nosotros sí somos reales, somos conscientes de que vivimos. Eso se llama autoconciencia o conocimiento de nosotros mismos. Número dos, hemos dicho, la segunda característica es que el hombre tiene autodeterminación. Es decir, que el hombre es libre para tomar decisiones. Nadie le impone. El hombre es libre para decidir lo que bien o mal le parece. Usted es libre para decidir vivir de la forma como usted quiere. Si usted quiere obedecer a Dios, usted obedece a Dios. Si usted dice, no le quiero a Dios, es una decisión suya. La autodeterminación, el Señor nos dijo a nosotros, eres libre para decidir. El hombre elige. Pero el hombre, si decide lo bueno o lo malo, somos responsables de aquella decisión. Si usted decide por lo malo, usted es responsable. Entonces hemos mencionado que no debemos echar la culpa a nadie, ni usar ningún tipo de mecanismo psicológico echando la culpa a otros cuando usted o yo hemos determinado lo que nos parece. ¿Estamos de acuerdo? Número tres, hemos dicho que el hombre tiene su originalidad. Es decir, que el hombre es el único que existe en el universo. En comparación a los otros seres vivos, el hombre es un ser racional y que no es repetitivo. No hay una repetición de nosotros. Somos únicos y Dios nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Dios. Esas tres cosas hablamos. Y después hemos continuado hablando sobre la libertad que el hombre tiene. El hombre es libre y en ese libre albedrío el hombre puede pecar o puede vivir lo mejor que le parece. Hoy nos toca hablar sobre la conciencia moral. Leeremos el texto de Romanos 2. Dice el versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué está diciendo? Si la persona dice, yo no creo en Dios ni creo en la Biblia,
Bueno, que no cree en la Biblia, no cree en Dios, no le hace libre de pecado. El hombre es responsable de su pecado. Entonces el hombre no se libra de sus actos, de sus malos actos. Nadie se libra, está diciendo el texto. Serán juzgados, ya sea por la ley o lo sin ley. Número 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire usted lo que dice el texto. ¿Quién da testimonio de lo bueno o lo malo que hacemos? Nuestra conciencia. ¿Le acusa o le defiende? Eso es interesante. Número 16. ¿Cuándo? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los corazones de los hombres o los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Nadie conoce los secretos que usted o yo tenemos. Solo usted conoce. Usted sabe qué hay en su corazón y en su conciencia. Yo no puedo opinar de usted. ¿Qué piensa? ¿Qué tiene? No conozco. Sin embargo, dice la Biblia que los secretos más profundos que tiene el hombre van a ser revelados. ¿Cuándo? Dice la Biblia, el día que Dios juzgará a los hombres. En ese día todos los secretos que tenemos van a ponerse en evidencia. ¿Está claro el texto? Muy interesante. Permíteme ahora. Vamos a hablar de la conciencia moral del hombre. ¿Qué es conciencia? ¿Qué es conciencia? Alguien me contestó por ahí, conciencia, pues pastor, es conciencia. Claro que sí. Muy buena respuesta. ¿Qué es conciencia? Unas definiciones breves. La palabra conciencia es compuesta y significa con conocimiento, como también puede ser conocimiento común. Esa palabra conocimiento común apela a razonamiento. ¿Qué es conciencia? Razonamiento, conocimiento de las cosas. Al conocer las cosas, me imagino que usted y yo sabemos cuáles son las cosas de valores y cuáles son las cosas de antivalores. Entonces la palabra conciencia significa con conocimiento o también conocimiento común. Hay dos puntitos asteriscos aquí. Número 1, la conciencia implica la percepción que tiene una persona de sus compromisos morales. Al tener un compromiso moral, el hombre, dice la Biblia, puede responder con un yo debo hacer o no debo hacer. Cuando usted se encuentra a decisiones que le parecen buenas o malas, usted dice, ¿debo hacerlo o no debo hacer? Pero si usted no encuentra en su subconsciente un susurro que le dice, no es bueno eso, no debes hacerlo, entonces porque algo está pasando con nuestra conciencia. Debe existir un susurro en mi subconsciente o en mi espíritu que me dice, no está bien lo que usted va a hacer, si es un antivalor. Pero si es bueno, también mi conciencia me da paz y tranquilidad y me dice, hazlo, es una buena idea. ¿Se acuerda usted cuando algunos duermen? El cónyuge dice, mire cómo duerme, qué rico duerme, no tiene conciencia. Y todavía ronca, no tiene conciencia. Y duerme tranquilo, no tiene conciencia. Esos son los términos que se usan en nuestras relaciones comunes. ¿Debo o no debo hacer? Segundo asterisco. Otra manera de llamar a la conciencia es la voz de Dios en el corazón humano. Se dice que en nuestro subconsciente hay una voz de Dios que te dice lo que debes o no debes hacer. Nos dice que debemos ser conscientes como seres humanos. Nos dice esa voz que existe la conciencia de una ley santa y sobrehumana, y que voluntaria o involuntariamente reacciona ante una ley moral universal que es la ley moral de Dios, como dice el versículo 15. Reitero, ¿qué dice el versículo 15?
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Observe usted, es la voz de Dios en el corazón humano. Le haré un ejemplo sencillo. ¿Se acuerda usted cuando Dios le puso al hombre en el huerto y el hombre pecó? Pero antes de que el hombre pecara, Dios le dijo al hombre y a la mujer: siéntense un ratito, escuchen, de esto podrán comer y de esto no. Ustedes libres, son libres para decidir, pero esto sí y esto no. Y entonces el hombre decidió por esto no. Lo que era sí, sabían que eran libres para tomarla. Pero cuando ellos pecaron, dice la Biblia, sus conciencias, ¿qué hicieron en ellos? Tuvieron vergüenza. Y dice el texto, se escondieron. Interesante es cuando nuestra conciencia nos acusa, fácilmente nos escondemos o tratamos de apañar algo que no está correcto. Cuando a un niñito se le prohíbe a no tocar algo que usted sabe que no le va a hacer bien y el niñito toca, se esconde. Cuando agarra algo prohibido, se esconde el niño, se mete bajo la cama, o usted nota su rostro del niño y usted deduce: algo has hecho, porque tu cara me dice que algo pasó contigo. Pero el niñito fácilmente demuestra en su rostro el error o la desobediencia. Pero el adulto es más inteligente para esconder su rostro. Ahora bien, 3 cosas voy a subrayar el día de hoy. En primer lugar, ¿cuándo funciona la conciencia? ¿En qué momento funciona la conciencia? ¿En qué tiempo funciona la conciencia? Vamos a contestarla. En primer lugar, la conciencia funciona en todo tiempo. Supuestamente la conciencia debe estar activo todo el tiempo para poder aprender a vivir, para tener tranquilidad si tenemos buena conciencia. Porque hay varios tipos de conciencia que el día de hoy vamos a hablar. Estamos diciendo que la conciencia funciona en todo tiempo. Hay a veces que habla con voz apenas perceptible o lo puede hacer con voz tonante. El susurro puede ser fuerte y a veces puede ser un susurro bastante débil. Pero hay algo que te dice lo correcto o lo incorrecto. Y antes de que se dé comienzo a una acción contemplada, la conciencia intenta comunicar si dicha acción que usted o yo vamos a determinar será correcta o incorrecta. Y aquí, hermanos y amigos, esa decisión se toma judicial, es decir, su rol de la conciencia también es judicial. ¿Por qué? Porque te puede excusar o acusar. Puede, en cierto modo, expulsarte o impulsarte a hacer el bien o a hacer el mal, es lo que estamos hablando. Después que uno ha hecho algo, los efectos, usted lo pone el termómetro, va a decir: ¿hice lo bueno o hice lo malo? ¿Hice lo correcto o hice lo incorrecto? Y un ejemplo claro es cuando el joven decide salir de su casa en una manera impulsiva, no razona. No dice que fuera de mi casa seré un mendigo. Simplemente dice que fuera de mi casa seré feliz. Tendré todo, mis amigos, mis amigas y las fiestas y tanta cosa. Imagínese usted que para muchos de nosotros nos cuesta tomar una decisión. Pero nuestras decisiones que tomamos a veces son impulsivas. Y este joven tomó una decisión impulsiva, nada racional, nada consciente. Y dice la Biblia que después de haber experimentado la tragedia, el dolor, se sentó, dice, pensó en sí mismo. Me gusta esa palabra. Y dice que pensó, está diciendo, tomó conciencia. Al tomar conciencia hace una pregunta: ¿cuántos están en mi casa bien? Son felices, tienen de todo, hay comida, y yo aquí perezco de hambre. ¿Se acuerda usted de esa historia? Cuando él toma conciencia. Pero ¿en qué momento toma conciencia? Cuando recibió él, ¿qué? El golpe. Recibió el golpe de la vida. Algunos padres dicen:
Ay, mi hijo se fue de la casa. Tiene que aprender, dicen. Tiene que aprender. ¿Y cómo va a aprender? Cuando recibe el golpe de la vida. Por eso muchos que son poetas les gusta recitar a César Vallejo: hay golpes en la vida tan fuertes que yo no sé. Pero los golpes son constantes y continuos. Y recién cuando recibes un golpe tomas conciencia y dices: me levantaré, me iré a mi casa y le diré a mi padre que me he portado mal, le pediré perdón. Le pregunto, ¿llegó a un estado de conciencia? ¿Cuándo recibe conciencia? A veces cuando somos golpeados por la vida y la vida me dice: debo tomar una buena decisión. Y ahí usted observa que ese susurro del golpe de la vida y la conciencia adormecida empieza a aflorar positivamente. Y este muchacho, impulsado por el bien, se va, vuelve a su casa y se encuentra con su padre y le confiesa a su padre sus malas actitudes. Le pregunto a usted, ¿el papá le recibió? ¿O le dijo: vete de mi casa porque fueres un rebelde y tanta cosa? ¿Le recibió o le dio o le rechazó? La Biblia dice que le dio la bienvenida, porque el hombre siempre actúa muchas veces inconscientemente. Pero usted no puede tomar como una base de causal para decir: es que no me di cuenta, es que no sé en qué momento, es que todos nos equivocamos. Pero siempre decimos eso, ¿no le parece? Siempre decimos: es que sabes qué, cariño, recién me di cuenta, ayer no me di cuenta, mañana espero darme cuenta. Y todos decimos tantas cosas, porque en cierto modo tenemos un tema dentro de nosotros mismos. Ahora permíteme continuar. Quiero preguntarles, ¿me están entendiendo lo que estamos hablando? Yo quiero que usted sea consciente esta mañana que está aquí en este culto y que no está pensando que está comiendo el Juanes. ¿Está consciente que está aquí? Ese es bueno, porque algunos me están mirando, me están pensando en pero ese no es conciencia moral. Puede que sea conciencia de lugar. Ahora permíteme, hermanos, estamos diciendo que te impulsa a hacer el bien o a hacer el mal. Aquí hay dos asteriscos. Primer asterisco: la conciencia requiere de la razón moral, razonar lo bueno o lo malo. Estamos hablando aquí de las normas morales. Las normas morales nos permiten discernir y juzgar como bueno o malo y aprobar o desaprobar. ¿Cuáles son esas normas morales? Se puede decir son la escala de valores. En la vida existe escala de valores. Esos principios morales necesitan una escala de valores que son vitales. ¿Para qué? Para la acción de la conciencia. Esa escala de valores que usted puede tener, aquí hay dos cosas: valores o antivalores. ¿Cuáles son los valores que usted y yo debemos practicar? Vamos a mencionar algunas de ellas: la verdad, la sinceridad, la honestidad, la justicia, el amor, la bondad. Hay varias. ¿Me está entendiendo? Y de esas cosas nosotros debemos tomarlas y vivirlas. Pero ¿cuáles serían los antivalores? Lo contrario a lo que estamos hablando. ¿Cuál sería? La mentira, la falsedad, el fingimiento, la hipocresía, el odio, la ira agresiva y ofensiva, etcétera. Hay bastantes antivalores. Esa escala de valores lo tiene usted o yo. Pero una persona pierde esa escala de valores cuando se vuelve relativista y dice: el odio también es bueno, todo el mundo odia. Entonces ya estamos un poquito, hay un trastorno moral. Ya no sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces el hombre necesita el conocimiento de la ley moral de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de la ley moral de Dios? La palabra de Dios. Hermanos queridos, la palabra de Dios es necesaria en la vida nuestra. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Ilumina nuestra mente, nuestra conciencia.
La palabra de Dios nos ayuda a tener una claridad de nosotros mismos. Nos ayuda de las decisiones que tomaremos mañana. Nos permite aprender a vivir bien. Le aseguro que una persona que tiene buena conciencia duerme rico, ¿o no? ¿Y los que no tienen buena conciencia duermen rico también? No sé, usted o yo sabremos. Cuando hay un pleito conyugal, la esposa no dice: mire, terrible, y encima duerme rico. ¿Qué tal conciencia? Usted opina, ha peleado, ha discutido, pero dormimos ricos y decimos: ¿por qué duerme rico? No tiene conciencia, decimos nosotros. Necesitamos la palabra de Dios para que ilumine la conciencia nuestra. De lo contrario, la persona tendrá una conciencia muy débil y mal formada como producto de su ignorancia del conocimiento de la ley moral de Dios, que está en la misma palabra de Dios. Por tanto, la conciencia funciona en todo tiempo. Número 2. ¿Qué es lo que juzga la conciencia? Ahora aquí hablaremos 5 cositas, rápido. Número 1. La conciencia juzga nuestras palabras. Este está bueno. Le voy a decir, cuando mi esposa me saca de quicio, a veces quiero contestarla y decirle pin, 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 pero después reacciono y digo: no le hará bien, mejor callo. Pero el callar, según Mirta Costa, una psicóloga, es una bomba de tiempo. Mejor, ¿qué debo hacer? Hablar con altura, con temple y mesura. Siéntate, cariño. Lo que ha pasado no estoy de acuerdo. Permíteme decírtelo. Y te voy a decir de la mejor manera. ¿Y por qué no eres directo para decirlo? Porque no quiero ofenderlo. Pero cuando la otra persona no cede, hoy día usted conmigo vamos a ver qué tipo de conciencia tenemos. Pero nuestra palabra produce un malestar en la otra persona. Y nuestra conciencia evalúa nuestras palabras. Permíteme, estamos diciendo que la conciencia juzga nuestras palabras, lo que decimos y la manera como lo decimos. Somos juzgados conforme la veracidad, el amor y la bondad que expresamos por medio de nuestras palabras con otros. Porque nuestras palabras tienen peso. Segundo lugar, estamos diciendo que nuestra conciencia también juzga y revela nuestro carácter. Es decir, lo que decimos revela lo que somos. Jesús dijo en Mateo 12:34, observe usted la última frase: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando el corazón está lleno de pensamientos negativos, las palabras no serán edificantes. Las palabras siempre serán atropello con el cónyuge o para con el prójimo. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 15. Observe usted en la versión parafraseada. Dice: nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, es decir, del dentro del hombre, ese es lo que contamina al hombre. Estamos diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Número 3, ¿qué es lo que más juzga la conciencia? Nuestras palabras. Al juzgarlas, tienen también consecuencia. Proverbios 12:18 dice el texto: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Esa palabra golpes es las palabras que le hace daño a una persona. Y dice lo contrario a los golpes: mas la lengua de los sabios es su medicina. Cada palabra trae un efecto emocional en el receptor. Número 4,
también juzga nuestros pensamientos. Estamos diciendo que la conciencia es un termómetro que va midiendo mis pensamientos y que ejerce su acción principalmente sobre ella. ¿Qué tipo de pensamiento tengo? Y de acuerdo al tipo de pensamiento, mi conciencia, reitero, es el filtro que me dice es buena o mala. Le hace recordar a usted. Número 5, juzga también nuestras actitudes. Y nuestras actitudes tienen que ver con nuestros sentimientos u opiniones acerca de las cosas. En otras palabras, es muy fácil albergar en nuestro corazón odio, pero también amor, simpatía, benignidad, amabilidad, como también amargura, ira, despreocupación. Permíteme, alguien dijo que el hombre, ese es un ser incomprensible. El hombre es un tema absurdo. Por un lado ama y por otro lado odia. Es incomprensible el ser humano. Es complejo la situación del hombre. Pero nuestras actitudes tienen mucho que decir. Y nuestra conciencia dirán si lo que estamos pensando son saludables o es nocivo para nuestra vida. Número 3. ¿Cuántas clases de conciencia hay? ¿Usted sabe? Estaba pensando en esto y a la luz de la Biblia encuentro algunos tipos de conciencia. Vamos a ver dónde nos ubicamos el día de hoy. Número 1, existe una buena conciencia. Decía anteriormente que el que tiene buena conciencia debe dormir rico. No sé, ¿usted qué dice? Mira lo que dice Pablo en Hechos capítulo 23, versículo 1. Dice: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia, interesante lo que dice Pablo, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, pareciera que fuera tan simple o sencillo que Pablo esté diciendo así: yo con toda buena conciencia. Yo no sé si a usted le parece fácil decir que con toda buena conciencia usted ha vivido para Dios. Quizás más común sería: no estoy viviendo con buena conciencia. Pero dice que Pablo vivía con buena conciencia y servía con buena conciencia hasta el día de hoy. Qué bueno es servir a Dios con buena conciencia, ¿no le parece? Qué bueno es que nuestra conciencia esté tranquila y nuestras motivaciones sean correctas a causa de una buena conciencia. Entonces, lo que Pablo no quiso decir aquí, que él nunca pecó, no está diciendo que él es inmortal, que su vida no es pecaminosa, que no tiene una naturaleza pecaminosa. Él está diciendo que su servicio a Dios lo fue con limpia o buena conciencia. Significa entonces que usted y yo podemos servir a Dios con buena conciencia. ¿Podemos o no podemos? Según la Biblia dice que sí podemos servir a Dios con buena conciencia. Número 2, existe también una mala conciencia. Hebreos capítulo 10, versículos 22. Miren lo que dice el texto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia. Vaya, ¿existe la mala conciencia? La persona que tiene una mala conciencia llega a ser más susceptible al pecado y menos sensible a lo bueno. Es decir, cuando uno no tiene buena conciencia y está movido por la mala conciencia, fácil es pecar. Fácil es pecar. Y si alguien te encuentra en el pecado, tú no sientes nada. Tú dices, es normal. ¿Qué está pasando? Porque la mala conciencia está trastornando todo mi razonamiento. Es increíble cómo el pecado nos vuelve insensible a la naturaleza moral, a la conciencia de valores. Cómo el pecado nos endurece, cómo nos hace indiferentes.
Mi hermano en la prédica de la semana pasada decía que el problema del adolescente no es necesariamente el problema de su naturaleza. El adolescente por naturaleza es rebelde. Y eso lo entendemos. Pero también el adolescente es rebelde porque también tiene una naturaleza pecaminosa. Y muchas veces esa naturaleza pecaminosa le lleva a tener una mala conciencia y le hace insensible a lo positivo, a lo bueno y a la obediencia. Entonces la mala conciencia, dice la Biblia, es un tema complicado en el ser humano. Número 3, existe también la conciencia cauterizada. Primera Timoteo capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice Pablo a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Permíteme decirle algo. Los cristianos que en cierto modo le han dado lugar al pecado, poco a poco se van endureciendo. Pueden escuchar cualquier tipo de mensaje afuera y entonces dicen, ellos tienen razón, más que la iglesia Verbo de Dios. Creo que esa enseñanza es buena, yo nunca la había escuchado. Y la pregunta es, ¿qué pasa con ese cristiano? ¿Por qué está reaccionando positivamente, entre comillas, a pensamientos apostáticos? Por ejemplo, Jesús no es Dios. Lo dice el filósofo de la universidad, lo dice el docente. Jesús no es Dios, no es una realidad. Dios no existe. Pero en la iglesia me han dicho que Dios existe, que Jesús es Dios. ¿Y por qué el filósofo me dice que Dios no existe o que Jesús no es Dios? Si ese receptor tiene mala conciencia, tiene un problema. Ya no puede discernir entre lo bueno y lo malo. Y en temas doctrinales fácilmente cederá. Por eso dije que una base moral es la palabra de Dios. Ahora bien, esa conciencia cauterizada, esa conciencia cauterizada se convierte en una vida fingida. La palabra fingida en el griego es hipócrita. Se vuelve insensible, duro. Ustedes no escucharon la vez pasada a un asesino u homicida que dijo: todos los policías deben morir. A mí no me importa. La persona que usa el sicariato mata a sangre fría. No tiene una mente sensible para decir, no, es mi prójimo, no le puedo tocar, porque sé que Dios pondrá su mano sobre mí y me puede destruir. No, él dice, todos deben morir. Asaltan a sangre fría, matan. El aborto es a sangre fría, no dicen, es una vida. El pecado es a sangre fría. Ya no hay nada de sensibilidad. Entonces la insensibilidad es la característica de la conciencia cauterizada. Estamos diciendo que se endurece a causa de pecar continuamente. La conciencia se enturbia. Al enturbiarse, entonces ya no existe el buen sentido moral entre el bien y el mal. No puedo diferenciarlo. Tengo una conciencia encallecida, como se usa gramaticalmente. Y entonces ese asesino o esa persona que perdió la conciencia ya no tiene una buena guía moral, porque ha perdido la conciencia moral. ¿Me están entendiendo, hermanos? No quiero que usted se maree el día de hoy, pero termino con el número 4. Existe una conciencia corrompida. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras, ¿para quién? Para los puros. Y los que practican la impureza, la pureza es se odia la impureza o se ama la impureza, y la pureza es totalmente rechazada.
Dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Voy a terminar con esto. ¿Qué es corrompida? Es decir, ya no tiene la habilidad para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Ha perdido el análisis del bien y el mal. Y todos sus pensamientos se tornan carnales. ¿Se ha dado cuenta? Todos los pensamientos nuestros ya están totalmente turbios y no hay una claridad de pensamiento. Y ahí donde el hombre se torna relativista. ¿Qué significa eso? A lo malo lo llamo bueno y lo bueno ya es malo. Yo decía una clase de liderazgo los días miércoles que Satanás inventó 4 tipos de pecado que se llama la nueva era, que encierra 4 cosas. Número 1, panteísmo. El panteísmo me dice que yo soy un Dios. Y ese es el pensamiento que usan los exitólogos. Tú puedes, hay un poder dentro de ti. Tú no necesitas de Dios. Hay un Dios supremo, pero ese Dios supremo está dentro de ti. Ese se llama panteísmo. Y en el griego se llama enteos, que significa poder que sale de ti. Satanás nos hace creer que usted es poderoso. Nos volvemos egocéntricos y dejamos a Dios a un lado. Por eso la palabra de Eduardo Beach, un psicólogo, decía: tú puedes y sí puedes. ¿Quién ha dicho que usted no puede? Si usted ha entendido todo el mes lo que estamos predicando, Dios nos ha dado todas las cualidades de potenciales, ¿o no? Dios nos ha hecho capaces, hábiles e inteligentes, ingeniosos para salir adelante en la vida. Pero la exitología nos hace creer con un mensaje subliminal satánico que tú lo puedes. Es decir, todo está en ti y fuera de ti no hay otra cosa. Eso se llama el panteísmo. Segundo lugar, la reencarnación. Tercer lugar, el relativismo moral. Y cuarto lugar, el esoterismo. Ese es lo que se vive el día de hoy. ¿Qué se vive? Ya no podemos diferenciar entre el bien y el mal. Permíteme terminar. Pablo habla de todas estas cosas porque es necesario evaluarlas. ¿Con qué tipo de conciencia estamos sirviendo a Dios? Una persona que tiene muy débil su conciencia fácilmente cede al pecado. ¿Qué debo hacer para mejorar en tema de conciencia? Terminaré con esta ilustración. A David le costaba ser consciente de su calidad de moral. ¿Sabe qué? David era insensible a temas del pecado. Por ejemplo, David no le costó tomar a una mujer que era casada. No dijo: esa mujer es casada, no lo voy a tomar, porque al ser casada definitivamente estoy pecando contra Dios si la tomo. Pero él la tomó y dice que la embarazó. Y no solamente dice la historia bíblica, sino que David mandó matar a su marido. La pregunta es: ¿qué tipo de conciencia tuvo David que llegó hasta el homicidio? Tomó a la mujer de su prójimo y mandó a matar a su marido de esta mujer para borrar los antecedentes. Pero Dios, que conoce la conciencia y la vida, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Y entonces David reacciona. Y en el Salmo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Reconoce que hay una naturaleza pecaminosa. Número 2, en el versículo 10 del Salmo 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué pedía el salmista? Cambio de su corazón. ¿No le parece a usted? Nosotros necesitamos un cambio interno.
un cambio en nuestro corazón, un cambio de nuestra conciencia y tener buena conciencia delante de Dios. ¿Le parece o no? Entonces, ¿cómo termina Juan el apóstol? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Dos cosas: para perdonarme y limpiarme de todos mis pecados. Punto. Y entonces mi vida puede ser direccionada con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Qué interesante es este asunto de la conciencia moral. Entonces, pregunta: ¿podemos tener una buena conciencia? Claro que sí, si nosotros apelamos al Señor con nuestras necesidades.